Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Escapa Podcast. Bueno, si por la mañana de ayer Tadej Pogačar lograba el éxito y 2 etapas en el Tour de los Emiratos Árabes, por la tarde, bajo el sol portugués, Jonas Vingegaard lograba una remontada de mucho nivel tras imponerse en la etapa final de la Vuelta al Algarve, una exigente crono con desenlace en el Alto de Malau, y además se hizo con la general desbancando a un UAE que partía con todo de cara a esa jornada final, teniendo a 3 corredores, líder incluido, entre los 4 primeros. Durante la semana, la anterior jornada exigente en cuanto a terreno montañoso fue el Alto da Folla, encima en la que Christen, líder hasta el último día, y Almeida habían dominado, pero el primero de ellos no pudo aguantar el pulso final, mientras que su compañero y anfitrión quedó en segundo lugar en el podio final. Tercero fue el belga de Plus, que a diferencia de otros corredores sí cambió su bicicleta para los exigentes 2 kilómetros finales al 9,3% de ascensión a Malau, dejando en el suelo la cabra de crono, que es algo ya muy habitual. Y esa parte nos ha dejado ver estos últimos días que los dos están a un nivel altísimo. Han debutado esta temporada a finales del mes de febrero y tanto Pogačar como Vingegaard demuestran que siguen estando, aún insisto, sin estar al 100%, un paso por delante, o 2, o 3, o 4, o 5 del resto de ciclistas. Es verdad que hubo ciertas dudas con Vingegaard en esa primera subida. Se le preguntó a Pogačar, oye, ¿has visto que Vingegaard quizá no ha estado al nivel de Christen, no ha arrasado, etcétera? Pogačar dijo, no tengo ninguna duda de que Vingegaard va a estar a un gran nivel en el Tour de Francia, que es el gran objetivo que los dos tienen en la cabeza a nivel de enfrentamiento directo. Ya sabemos que el esloveno además tiene muchos otros objetivos a lo largo de la temporada. Y en fin, señores, que en una semana donde ha habido muchísimo enfrentamiento entre ciclistas, muchísimas carreras que vamos a intentar repasar una semana más en Escapa, los dos capos han empezado ya haciendo lo que mejor saben hacer, que es dominar encima de la bicicleta. Empezamos. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Esta semana, ¿en ascenso y en descenso? Bueno, pues el ascenso de esta semana es para 2 ciclistas españoles de Movistar, que bueno, este ascenso se lo podríamos dar a todo Movistar, porque sigue demostrando, después en la tertulia lo vamos a comentar, que está a un nivel altísimo, sobre todo en estrategia, y después que sus ciclistas siguen rindiendo. Carrera World Tour, el UAE Tour y sin duda, pues Iván Romeo y Pablo Castillo han dado un paso al frente, uno más en su carrera. Iván Romeo, ya sabéis, cuarto a solo 7 segundos del top 3 que cerraba Pello Bilbao, y Castrillo séptimo por detrás de Fischer Black, pero con una caída que le lastró. Sin duda, 2 ciclistas que han dado un nivel altísimo. En primer lugar, Romeo, que a sus 21 años, realmente estamos hablando de un ciclista de 21 años, que es muy joven, ¿no? Llegaba al UAE Tour tras conseguir su primera victoria profesional en la Volta a la Comunitat Valenciana. Primer gran objetivo fue la crono, y en la crono el vigente campeón del mundo sub-23 terminó en una meritoria 7ª posición, y al día siguiente en la subida a Jebel Jais volvió a quedar en 7ª posición y luchando contra los favoritos en la general, lo que le permitió ascender a la 4ª plaza en la clasificación general. Y tras aquel día se dieron 3 finales al sprint donde Iván Romeo solo tenía que llegar a salvo en el pelotón. De hecho, fue protagonista en uno de ellos cuando consiguió cerrar un corte provocado por abanicos en el pelotón con una fortaleza tremenda. Es verdad que a partir de ahí la mala suerte se cebó con Pablo Castrillo, pero que lo ha hecho muy bien también, lo ha hecho estupendamente. En Valencia fue 6º en la crono inaugural, en el UAE Tour ni siquiera partía como el favorito de Movistar, y Castrillo logró terminar incluso por delante de Romeo, de nuevo en la 6ª posición, demostrando que ha trabajado mucho en la cabra, que ha cambiado su posición, de hecho se ve claramente, y si lo comparas con su posición en crono en el Ken Pharma. Y si no llega a ser por su caída en la etapa 5, seguramente Castrillo habría llegado al último día del UAE Tour
yo creo que en tercera posición en la general. En definitiva, rendimiento extraordinario para Romeo, para Pablo Castrillo, que después analizaremos en la tertulia, pero que sin duda se merecen este ascenso. Y el descenso es para Carlos Rodríguez, que ayer no tomaba la salida en la etapa 7 del UAE Tour, y el ciclista español que había sufrido una aparatosa caída en la etapa del día anterior, el sábado, justo en la misma etapa en el mismo momento, donde se había caído Castrillo, y ayer se confirmaba que se había fracturado Carlos Rodríguez la clavícula. Se trata del segundo accidente que sufre el andaluz en la prueba de Miratos y está pues después obligado, evidentemente, a abandonar. Evidentemente, la lesión supone un golpe duro para el ciclista de Ineos, que probablemente va a tener que modificar de manera forzosa su programa. Tenía previsto correr la Volta a Cataluña el 24 de marzo y la Itzulia el 7 de abril. Vamos a ver si el ciclista de Almuñécar va a poder estar o no en las carreras. Le deseamos una pronta recuperación. Esta semana da el hachazo. Bueno, el hachazo lo da esta semana los del Visma, que copian. Vamos a explicarlo bien. El equipo Visma-Leasabike, que no quiere dar demasiada información, pero Hitladgen News ha escrito esta semana que 27 de los 29 ciclistas de su equipo han cambiado a bielas más cortas. El periódico escribe que es posible leer con qué bielas más largas corren todos los ciclistas en sus bicicletas basándose en la disposición de los modelos específicos, excepto uno, Jonas Vingegaard. Hitladgen News escribe que sus bielas han sido limadas y repintadas para que no se pueda leer nada absolutamente de ellas. En el pelotón se susurra, se comenta que Vingegaard ha bajado incluso a 160 milímetros, lo que dicen que es algo extremo, que sus bielas incluso deberían ser desarrolladas especialmente por el fabricante. El director deportivo del Soudal Quick-Step dijo también en ese mismo artículo a Hitladgen News que el gran cambio en la configuración de las bielas le resultaba bastante sorprendente, destacando que solía ser principalmente cosa de escaladores, que les sorprendería que grandes ciclistas como Van Aert monten con bielas más cortas y que le parece principalmente para escaladores. ¿Qué pasa? Pues que esto es algo que lleva haciendo el UAE las últimas temporadas de forma importante y que parece que Visma se ha fijado también para sus ciclistas y especialmente para Vingegaard, que también lo imitan, y a partir de aquí veremos si les da algún tipo de resultado. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Porque te gusta mirar la vida encima de una bicicleta, te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. Escapa, un mundo de bicicletas. Hazte con todo tipo de bicis, accesorios, rodillos, vestuario, el mejor servicio y atención siempre con los mejores profesionales, las mejores marcas y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell, Girona, Barcelona, Madrid, Tarragona y Castelló, y también en biciescapa.com, con servicio de entrega en 24-48 horas. La mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado, más de 1000 bicicletas en stock, un mundo de bicicletas en Escapa. Bueno, vamos a repasar noticias como siempre hacemos antes de la tertulia. Hay muchísima cosa a comentar. Estamos en ese momento de la temporada donde es imposible estar por todo el ciclismo, y ahora vienen más semanas como esta. Pero bueno, vamos a repasar más o menos, ¿no?, todas las clasificaciones generales importantes de las carreras para que no os perdáis nada, para que estéis al quite de todo y para que también, bueno, pues si tenemos que destacar algún nombre propio, lo hagamos. Empezamos por el UAE Tour, ya sabéis, con victoria en la general para Pogačar, dominio absoluto, sin variaciones, escandaloso. No nos sorprende, pero escandaloso. El dominio de Pogačar, victoria de etapa en Jebel Hafid y en Jebel Jais, las dos etapas en alto. El primer día ya se metía al sprint Pogačar, pero aquel día ganaba Jonathan Milan. Ahora hablamos también de Milan y de Merlier. Pogačar aquel día fue 10º después de lanzar el sprint. En la crono, Joshua Tarling se llevaba la victoria de etapa, una crono interesante, muy llana para especialistas, por delante de Bissegger y de Pogačar, que acababa tercero, no muy lejos, a 18 segundos. Aquel día es lo que hemos comentado antes, Castrillo fue sexto, Romeo fue séptimo y Pello Bilbao octavo, en un excelente rendimiento de los ciclistas españoles con la cabra. El tercer día ganaba Pogačar en ese final de Jebel Jais, prácticamente al final, moviéndose, le valía para pasar 4 segundos por delante de otros ciclistas. Al final, por ejemplo, pues estaban ahí Iván Romeo, Castrillo en el grupo
final también. Al día siguiente, la cuarta etapa, victoria de nuevo para Jonathan Milan. Daba la sensación que estaba un punto por delante de todos los sprinters. Ya sabéis que habíamos comentado que se daban aquí, pues todos los sprinters se encontraban. Estaba Philipsen, Merlier, Gaviria, Groenewegen, Jacobsen, Bauhaus, ¿no? Estaban todos ahí compitiendo y daba la sensación que Milan, que a mí es un ciclista que me encanta, ya lo sabéis, el sprinter italiano, estaba un paso por delante, pero al día siguiente Tim Merlier le ganaba a todo el grupo en la quinta etapa. El sexto día volvía a ganar en la sexta etapa Tim Merlier, y es verdad que han acabado 2-2 los sprinters, un poco en eso, por delante de Philipsen y Milan ese día. Había habido ya abandonos de Groenewegen y compañía, y finalmente pues esa victoria de Pogačar. Por lo tanto, el último día con un dominio aplastante, llegaba a 33 segundos por delante de Giulio Ciccone del Lidl Trek, que lo ha hecho muy bien, y 35 por delante de Pello Bilbao. Romeo cuarto a 49 segundos en esa subida final. Oscar Only, que lo hizo muy bien al principio, acababa quinto. Castrillo sexto, que había trabajado fantásticamente bien para Romeo, ya que él tenía tiempo perdido después de la caída. Y la general nos dejaba Pogačar como campeón del UAE Tour, una vez más. Ciccone segundo a 1:14, 1 minuto 14. La verdad es que es muy esperanzador este inicio de temporada de Giulio Ciccone, el nivel que ha mostrado, muy alto. Pello Bilbao, de nuevo tercero en el UAE Tour, es un clásico, rinde fantásticamente bien en esta carrera. Gran rendimiento de Pello, me encanta, ya sabéis, además nos cae estupendamente. Iván Romeo cuarto en esa general, un resultado extraordinario, impresionante, 1:26, y abriendo la veda a ver qué va a ser de mayor, porque cada vez sube mejor Iván Romeo. Oscar Only quinto, Fischer-Black, Castrillo, Lecerf, no podemos olvidar al joven belga del Soudal. Tejada acababa noveno y Patrick Conrad acababa décimo, el del Lidl Trek. Van Etbel, por ejemplo, bastante atrás o bastante lejos del rendimiento que dio el año pasado, que recordemos que fue el ganador del UAE Tour. Acababa 11º a 4, casi 5 minutos de Pogačar, a 4:43 en este caso. Bueno, esto en el UAE Tour, una carrera que ha estado entretenida, bueno, dentro de lo que es con el recorrido habitual. Pogačar ha estado amenizando un poco las jornadas con esos ataques lejanos, moviéndose, etcétera. Y aparte de esto, bueno, la Volta al Algarve, ¿no? Que tenía un cartel seguramente más potente y que se llevaba finalmente Jonas Vingegaard en esa crono final, como decíamos, con 15 segundos de ventaja en la general respecto a Joao Almeida y Laurens de Plus, de Ineos, el belga, que lo hacía muy bien, la verdad, a 24 segundos en la general de Vingegaard en la general. Gregoire acababa cuarto, muy bien, 36 segundos, bien el francés. Schachmann quinto, a 40 segundos de Vingegaard. Poule sexto a 43, y por detrás ya Van Wilder, Roglic a 53, Tello Gewanhard a 54 y Jan Christen décimo a 51. Antonio Morgado décimo primero a 1:15. Antonio Morgado, ojo, este ciclista también, que un poco igual que con Romeo, es un ciclista también, no tanto como Romeo, pero es de 1,80 m, 72 kilos más o menos. Es un ciclista también alto, es un ciclista que cada vez va mejor en más recorridos. Ya ganó, recordemos, el Gran Premio de Castellón, ganó también la Figueira Champions Classic el otro día, y demuestra al portugués que es un talento puro, que sigue evolucionando. Insisto, vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Esa es la gran duda con Morgado. Pero bueno, es verdad que ese último día, en esa contrarreloj con final duro, acababa Vingegaard por delante de su compañero Van Aert, que acababa a 11 segundos, le quitó la victoria de etapa a Van Aert en el último momento. Tiberi acababa tercero. Interesante que Tiberi recuperara sensaciones el último día, porque es verdad que hasta ese momento pues se había encontrado fuera de forma. Acabó en la general 16º de hecho, el italiano Tiberi, líder a priori del Giro de Italia del Bahrein Victorious. Y me quería fijar en Roglic, que en esa crono final acababa 12º a 50 segundos de Vingegaard. En ningún momento dio la sensación de que podía hacer grandes cosas. Lazcano estuvo, por ejemplo, con Red Bull acabando a 1:08 de Vingegaard. Pero es que el otro día importante, en el Alto da Folla, que fue un día donde Christen hizo una victoria acompañado de Almeida, que lo cogió en la parte final, UAE demostró su superioridad importante, incluso bastante lejos. Vingegaard, pensar que llegaba a 10 segundos con Morgado, precisamente, que hizo una gran subida, y con Bergalito del Alpecin, el italiano, lejos, ¿no? Pero Roglic, por ejemplo, estaba ahí también a 13 segundos. No dio sensación Roglic en ningún momento de tener esa fuerza para ganar Algarve. Esto es el inicio, no hay que sacar grandes conclusiones, pero bueno, insisto, vamos a ver, ¿no? Un Roglic que va a disputar el Giro de Italia, después hablaremos de nuevo de él. Esto en Algarve. Antes había disputado la Clásica de Jaén, con una gran victoria de Michał Kwiatkowski,
honrando la carrera el pasado lunes. Me alegro mucho por Kwiatkowski, es un hombre de máximo prestigio. Sí que es verdad que a veces tengo la sensación que nos hemos perdido un ciclista que hubiera ganado mucho más, especialmente en primavera, si no hubiera quizá se hubiera centrado tanto en esa función de gregario en Ineos, que después ha hecho una carrera impresionante, pero venía haciéndolo bien en la clásica de Jaén, Kwiatkowski, y remató el lunes en una carrera que sigue ganando prestigio y que los cambios en el recorrido yo creo que le han dado una dureza tremenda. Lo único, Bernal, que el pobre se rompió la clavícula, se está recuperando ya, después hablamos de él. Del Toro acababa segundo, y gran Ivonne Ruiz, del Ken Pharma, que es otro equipo que está empezando también la temporada como la acabó, a un nivel altísimo. Ahora hablaremos de nuevo de ellos, pero muy bien Ivonne Ruiz, que estuvo hasta el final optando a la victoria hasta que finalmente perdió el tren de Kwiatkowski, iba ahí escapado con McNulty, que al final tampoco tuvo un pinchazo que le alejó de la victoria. Y hay que destacar, quiero destacar de hecho, a Igor Arrieta, porque el UAE estuvo trabajando con diferentes integrantes buscando la victoria, seguramente con McNulty como principal baza, pero Arrieta, de nuevo, otro ciclista joven español que sigue creciendo a sus 22 años y que lo hizo también muy bien. Pero hay más, evidentemente, la Vuelta a Andalucía, que acababa ayer con un recorrido más que interesante, muy sube-baja continuado, de rampas interesantes, y que la victoria de la general era para Sivakov. La verdad es que la sensación que he tenido en Andalucía de la superioridad de UAE ha sido tremenda. Un poco de, no voy a decir de ganar sin querer, pero ganando pues simplemente con estando ahí en los cortes buenos, manteniendo al ciclista en la posición adecuada en cada momento, tirando de equipo para cerrar huecos que podían ser peligrosos, porque el equipo tenía a Marc Solé, por ejemplo, que hizo un trabajo extraordinario, acabó séptimo en la general, haciéndolo muy bien. Igor Arrieta también estuvo trabajando fantásticamente bien para el equipo, pero sensación de superioridad tremenda hasta llevar a Sivakov a una victoria de prestigio para él. Claro, como siempre decimos, ¿no? Sivakov, que es un ciclista que está para trabajar para Pogačar y compañía en las grandes vueltas, pero que cuando le das margen, pues te gana una carrera como esta por delante de Clement Bertet, muy bien el de Caldona G2R, el ciclista de 27 años, con una gran victoria, una gran segunda plaza en la general, y Pidcock, que acababa tercero a 26 segundos. Ojo lo de Pidcock, porque el primer día, que fue un poco el día que empezó a decir un poco la clasificación, ganó Van Gils por delante de Tim Wellens. Sivakov acababa ese día a 7 segundos. Ahí los tres ganaron mucha ventaja porque ya el grupo de detrás llegaba a 30 segundos con Marc Solé, Bertet, Legnesud, Kraft. Pidcock el día llegaba también un poquito más tarde con Arrieta y compañía. Pero ya después, en la segunda etapa, ya Pidcock, que le iba de maravilla, remataba en una cuesta importante explosiva, ¿no? Con el final en Torre del Campo, por delante de Brandon Rivera de Ineos y de Sivakov, de Bertet y de Enric Mas, que aquel día sí que se posicionó bien, porque el primer día la verdad es que el pobre nunca encajó demasiado bien la vuelta a la competición, eso hay que decirlo, aunque después Movistar, como decíamos antes, ha sabido correr de maravilla. El tercer día la victoria fue para Christophe, por delante de Ben Turner, Van Gils, Pidcock y compañía. Una gran victoria de Christophe a sus, que tiene 38 años, tendrá, o 30... Yo creo que por ahí irá Christophe, 37, 38 seguro. Después ganaba Uriarte en una gran victoria del ciclista español en la cuarta etapa de Ken Pharma, seleccionando fantásticamente bien en la fuga de la fuga, un movimiento que descontroló totalmente al grupo donde estaba Swift, etcétera, y bueno, una gran victoria para él, para Ken Pharma, un Uriarte pues que oye, que se podía dar más que satisfecho, 23 años. Y bueno, pues muy contento, ¿no? El ciclista español, y Ken Pharma, como decíamos antes también. Y después, otra victoria española de Jon Barrenetxea, que demuestra, insisto, que Movistar ha mejorado mucho en la táctica, en cómo se mueve, en cómo corre, en el estado también de forma de sus ciclistas. Y Jon Barrenetxea, que cumple su segundo año en Movistar, dando un paso al frente, tirando de potencia, mientras los noruegos Johannesen y Steon Mittet se vigilaban un poquito entre ellos, tirando ahí de fuerza en un grupo escapado, con un gran trabajo de equipo previo de Enric Mas, y conseguía esa victoria de etapa. Sivakov, como decíamos, se llevaba la general. Bueno, ya os he dicho que hay muchas carreras a comentar, porque también se ha disputado las 2 etapas del Tour de los Alpes Marítimos, que tenía un cartel interesante. La victoria en la general ha sido para Scaroni, por delante de Buitrago
y de Lenny Martínez. La verdad es que Scaroni, el ciclista Astana ha empezado muy bien la temporada, hay que decirlo, pero este chico está dando un paso al frente importante. Ya ganó la Classic Bar en Francia, fue segundo en el Trofeo Calvià y en la Clásica Comunitat Valenciana también, tercero en la Vuelta a la región de Murcia Costa Cálida. Ha estado a un nivel alto en el Tour de los Alpes Marítimos, insisto, que ha conseguido resultados más que interesantes, con una victoria inicial en Gourdon que le permitía, evidentemente, situarse en una situación perfecta en el segundo día, donde solo tuvo que aguantar los ataques. Dorian Godon fue el ganador de la segunda etapa. La verdad es que ese día, que es donde se decidió la carrera, una carrera dura con el final en Gourdon, que es un puerto interesante y que fue una etapa de montaña, Scaroni llegaba con Buitrago, le ganaba en ese sprint final, a 4 segundos llegaba Lenny Martínez, pero después vi mucha diferencia entre otros ciclistas, por ejemplo, como Richard Carapaz, ¿no?, que a priori era el favorito y llegó a 1 minuto de Scaroni y de Buitrago. La verdad es que quizás esperábamos un poquito más, ¿no? Es verdad que insisto que es el inicio de temporada y que muchos ciclistas pues van a coger sensaciones, ¿no?, en su debut. Bueno, pues esto más o menos, porque me dejo algo a propósito, es lo que se ha disputado estos días. Por delante tenemos, recordemos, O Gran Camiño, que son 5 etapas en Galicia, que empiezan ya este miércoles, creo que es, si no me equivoco, con un cartel interesante. Vamos a ver qué tal ahí, pues ciclistas como, pues bueno, el cartel es fantástico, no tiene quizá el prestigio que tenía otros años por el Visma, pero yo creo que la vamos a disfrutar la carrera. Y va a dar juego, seguro. Está Magnus Cort, Derek G, que es un ciclista canadiense que me gusta, Cepeda de Movistar, que ha empezado muy bien, Van Sevenan de Soudal, ¿quién más? Carlos Canal, Urco Berrade del Ken Pharma, protagonista en la pasada Vuelta Ciclista a España, Ethan Hayter de Soudal, también por ahí, Rubén Guerrero de Movistar, Sosa de Ken Pharma, Jacob Fulsan de Israel Premier Tech, ya mayor, pero ahí sigue dando guerra el ciclista danés. Bueno, la disfrutaremos la carrera sin duda. Tenemos evidentemente también la Oblot Newsblad, que es una carrera ya top. Empezamos ya con las clásicas de primer nivel. Vamos a ver qué tal Girmay, vamos a ver qué tal Philipsen, Jorgensen, Deli, Van Aert, Pidcock va a estar ahí también, Tim Bellen, Stefan Kuhn, Narváez, Skujins, Matías Vase, que llega muy fuerte, Alberto Betiol, Jordi Meus, las seguiremos también, como no puede ser de otra manera. Y la Fauna Arteche Classic, donde va a debutar Juan Ayuso. Recordemos esta carrera de un día, 165 kilómetros, y que Ayuso va a intentar pues luchar por la victoria. Va a estar ahí también Mark Hirschi del Tudor, va a estar Enric Mas, Esquelmos, McNulty, Carapaz, Ulises, Ivakov, Gregoire, Single, Aramburu, Madua, Kristen, Del Toro, Guillem Martin, Lapeira, Javier Romo, Stephen Williams, Vermaeke, Champosin. Buen cartel para la prueba francesa, que estaremos atentos y el próximo día os comentamos cositas. Más allá de lo que es el calendario, comentar 3-4 noticias que hemos creído convenientes destacar y comentar con vosotros a nivel de los resultados, aparte de los resultados, como digo. Para empezar, Ayuso, que ha sido protagonista esta semana por un entrenamiento, ascensiones pues en el Alto del Purche, por ejemplo, una subida habitual durante las concentraciones de los equipos en Sierra Nevada, bueno, conocida seguramente para la mayoría de vosotros, y que también se ha ascendido en la Vuelta Ciclista a España, 6,2 kilómetros al 9,2% de pendiente media, y ahí Ayuso el otro día reventó el récord de la subida con un registro de 19 minutos y 11 segundos a una media de 19,5 kilómetros por hora. Es una barbaridad, mejorando en 40 segundos el anterior registro de Chris Harper, en 47 segundos el tiempo de Sepp Kuss, y aventajando en 1 minuto 15 segundos al mejor tiempo que logró Tadej Pogačar cuando el esloveno subió al puerto en junio de 2023. Una serie de entrenamiento tremenda que confirma las sensaciones que tenemos con Ayuso de que está llegando muy fuerte, que está llegando muy fuerte a este inicio de temporada. Comentábamos antes lo de Bernal, esa caída, mira que estaba bien el hombre fuerte, esa caída en la clásica Jaén Paraíso Interior, y que se rompía el pobre la clavícula, igual que Carlos Rodríguez, están bien los Ineos. Y sin embargo, según informan desde Derek Vilo, el colombiano ya se encuentra rodando en su bici de carretera. El domingo, ayer, ascendió el Col de Dez, un puerto que este fin de semana se subía también los Alpes Marítimos, y parece que, bueno, aún con dolor, ¿no?, pero haciendo entrenamientos ya.
bueno, con la clavícula rota sí que es verdad que se empieza por el rodillo, rápidamente puedes mantener la forma. Es verdad que no es una lesión tan grave como otras a nivel de mantener el punto de forma, pero bueno, si el hombre ya se ha visto fuerte para ponerse encima de la bici y rodar con movimiento, ¿no? Más allá del rodillo, subiendo un puerto, pues fantástico. Y es una gran noticia porque, insisto, yo creo que va a ser uno de los grandes animadores de la temporada, viendo cómo va el bueno de Bernal. El que, pobrecillo, no levanta cabeza tampoco es Chris Froome, que también se rompió la clavícula en el UAE Tour. Vamos a ver cómo el ciclista de 39 años, que seguramente se va a retirar a final de temporada, es un secreto a voces en el pelotón, cambia o no su calendario. Este pobre no levanta cabeza, pobrecillo. Más cositas. Geraint Thomas, en una entrevista, comentaba... en su podcast. Es verdad que da mucho juego el podcast de Geraint Thomas. Le preguntaban un poco por Primož Roglič, el hecho de que no corriera el Giro de Italia, y decía que parece que no quiera ganar Perdón, lo he dicho mal, que no corriera el Tour de Francia y acabara corriendo el Giro de Italia, evitando el cara a cara con Pogačar y con Vingegaard. Algo que... no va a pasar, porque la idea va a ser que corra Giro y Tour de Francia finalmente, pero evidentemente va a ir más cansado a Tour de Francia y eso le va a lastrar definitivamente en el cara a cara con Vingegaard y Pogačar, algo que a mí me parece totalmente inteligente, Yo considero que es inteligente lo que hace Roglič, teniendo en cuenta que de esta manera en el Giro de Italia es el gran favorito, que tiene una edad, que en las últimas veces que se ha enfrentado a ellos no ha podido estar al nivel. Bueno, a nivel para ganar, ha estado a un gran nivel, pero para ganar a ellos. Bueno, pues decía Pogačar, simplemente dejaba un titular, ¿no? Decía, parece que no quiere ganar el Tour, ¿no? Un poco criticando esta decisión de que corriera el Giro antes y que eso le mermaría en el Tour de Francia. Decía, dejó Visma para hacer el Tour de Francia, ya ganó el Giro hace 2 años, creo que es una elección extraña por parte de Roglič, decía Geraint Thomas. Bueno, pues ahí está. Los problemas que se acumulan un poco para Visma. Christophe Laporte ha tenido una pequeña enfermedad, va a empezar un poco más tarde la temporada. El otro día hablábamos de él, hablábamos de cómo quería, ¿no?, el francés de 32 años hacer una muy buena primavera, ayudar a sus compañeros, especialmente a Van Aert, y quizá él ganar alguna carrera también. Y bueno, tenía previsto comenzar su temporada durante el próximo fin de semana, pero parece que va a tener que alargar un poquito más ese debut, quizá Milán-San Remo. Vamos a ver, esperemos que pueda estar bien. Más, unas declaraciones que tenemos seleccionadas aquí de Van Aert cuando el otro día en Algarve, ¿no?, estuvo ahí luchando con otros ciclistas rápidos, ¿no? Y él quizá no pudo estar al mismo nivel, ¿no? Terminó séptimo después de la 4ª etapa, creo que era, ¿no? Y fue superado por Arnaud Delis, por Jordi Meus, por Milan Fredén, ¿no? Que cruzaron la línea de meta por delante. Fredén ganó aquella etapa. Además, tampoco pudo estar por delante de Girmay o de Pipo Gana o de Mikles en el sprint. Y Van Aert le preguntaba en el Eurosport, ¿no? Bueno, el sprint no ha sido... Quizás eras el favorito, no has podido ganar. Y él decía, bueno, quizá ahora ya no estoy entre los ciclistas belgas más rápidos, ¿no? Quizá diciendo ya, verbalizando que por primera vez Van Aert pues ha perdido ya un punto de velocidad. Es verdad que nunca era el mejor sprinter, pero había momentos donde podía ser incluso el mejor o competir con los mejores, y en regularidad siempre era el mejor. Ahí están sus maillots verdes, ¿no? Pero es cierto que, bueno, es una declaración interesante de Van Aert, dejando claro que quizá en sprints, incluso hasta sin estar los mejores sprinters, ha perdido un poquito, ¿no?, esa explosividad. Bueno, veremos. Philipsen, que estaba también en el UAE Tour, decía que hasta abril es un clasicómano y a partir de mayo dice que es un velocista, que es un poco el rol que tiene en la cabeza. En una entrevista en Het Nieuwsblad, un titular interesante también el que nos dejaba. Y para acabar, una entrevista de Morgado en Sporza, del que hablábamos ahora, ¿no? Que lleva haciéndolo muy bien en Algarve y siendo un ciclista más que interesante en el UAE, con una evolución tremenda. Le preguntaban y él decía, todavía puedo mejorar, no está nada mal mi nivel actual, pero tengo que ver aún hasta dónde llegan mis límites. Me tengo que conocer como ciclista, no descarto nada, ¿no? Y esto es algo que vemos cada vez más, ¿no? En ciclistas que a priori, por sus características físicas, uno puede encasillar, no puede decir, bueno, pues
de estos jóvenes prodigios que han salido en los últimos años, Juan Ayuso, por ejemplo, ¿no? En el UAE tienes claro que va a ser un grandísimo escalador. Jan Christen es un ciclista que a priori va a ir muy bien en la alta montaña, pero no va a luchar por grandes vueltas. Pero en cambio en etapas pues más explosivas, con puertos duros, de vueltas de una semana, pues seguramente es un ciclista que va a brillar a un nivel muy alto y los vas encasillando, ¿no? Un poco. Lo de Morgado, a priori, era un clasicómano que va a ser un rodador muy potente, y cada vez hay más gente que lo califica como el nuevo Van Aert, ¿no? Que se va a dejar llevar un poco en esa línea, un ciclista que incluso pues se va a poder defender mejor en la alta montaña. Y cada vez más sus declaraciones, insisto, van en esta línea. Bueno, noticias comentadas, media horita para empezar este primer bloque y nos vamos a la tertulia. Globero, amateur o profesional, todos en grupeta en Escapa Podcast. Participa en nuestra comunidad, busca Bici Escapa Podcast en Telegram y comenta con nosotros la actualidad, etapas, competiciones y participa en el sorteo de regalos. Bici Escapa Podcast, ahora en Telegram. La Pájara, la tertulia ciclista de Escapa Podcast. Yo no sé si me va a dar la vida para comentar todo lo que tenemos que comentar respecto a las carreras que ha habido esta pasada semana y lo que viene. Bueno, estamos en ese momento fantástico de la temporada donde hay un montón de carreras y donde lo disfrutamos y donde uno mira a cualquier hora prácticamente y encuentra una carrera de primer nivel. Estoy, como siempre, muy bien acompañado una semana más aquí en la tertulia por Fran Reyes de Relevo. Fran, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Joan. Encantado de saludarte y de saludar a todos los oyentes. Bueno, un placer, como siempre. Ahora me explicas ahí también tu aventura ahí en la Vuelta a Andalucía, que has estado ahí trabajando. Ahora, fuera de micrófonos, ya nos hace una avanzadilla, pero algo podrá avanzar también. Y también nos acompaña Olga Ábalos de Volata. Olga, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bien, muy encantada de nuevo estar aquí. Un placer. Ahora enseguida tiene que aparecer Nacho Lavarga, pero Nacho ya sabéis que aparece en algún momento, es como un ente que aparece, ¿no? Tiene cosas que hacer, además está de baja por paternidad, entonces ha tenido la amabilidad, ¿no? De saltarse un poco ese proceso tan importante en la vida de uno y como padre, ¿no? Y se va a pasar por aquí porque dice que tenía ganas de vernos y saludarnos, claro, es normal, es uno de los habituales, Nacho Lavarga. Dicho lo cual, mira, ya que tengo a Fran por aquí, voy a cambiar un poco el orden que tenía yo pensado y voy a empezar por Andalucía, ¿vale? Vamos a hacerlo un poco al revés, porque voy a empezar un poco por lo del UAE Tour, ¿no? Y también Volta al Algarve con el binomio Pogačar-Vingegaard, ¿no? Que es un poco no lo que vende, pero bueno, un poco lo que más llama la atención. Y una vez más, yo creo que Andalucía se reconvierte para darnos una prueba más que interesante. Victoria, ya lo sabéis, en la general para Sivakov. Quizá he echado un poquito de menos, teniendo en cuenta la estructura del recorrido, y yo también he ido en bici por ahí, ya lo sabe Fran, ¿no? Y que creo que es que hay lugares para hacer etapas espectaculares. Es verdad que en el tramo que estamos de temporada, pues quizá tampoco puedes especialmente vender ahí un puertarraco, ¿no? Porque seguramente muchos equipos se van incluso hasta quejar. Pero aparte de eso, me parece que es una carrera muy dinámica y muy divertida. Fran, ¿qué te ha parecido este año? Pues a mí me ha encantado, tío, y sobre todo me ha gustado mucho precisamente el recorrido, porque tengo la sensación de que, bueno, ahora mismo quien está haciendo los recorridos de la carrera, más allá de las instituciones, que lógicamente el punto de salida, de llegada y lo que te van pidiendo las distintas entidades, llámese diputaciones, llámese ayuntamientos, pues condiciona bastante. Pero la persona que se está encargando, que es Pau Cuevas, el hijo de Joaquín, que es el organizador de la carrera desde hace tiempo, el tercero ya de la saga familiar de los Cuevas, Mira, que lleva esta Vuelta a Andalucía, Pau ha sabido encontrar unos recorridos intensos y divertidos, precisamente sin necesidad de puertarracos. Allí en Málaga, la ruta que hicieron por el interior de la provincia, ¿no? Málaga es una provincia muy montañosa, aunque tengamos en la cabeza esas imágenes de las playas, ¿no? De Marbella, Fuengirola, Nerja. Hay muchísima montaña cuando te adentras 10 kilómetros de la costa y has sabido explotarla al máximo, ¿no? Con esas subidas de Canillas, de Cómpeta, y de ahí salió una primera etapa espectacular de media montaña, que fue la que en gran medida marcó la general. Después en Jaén, de nuevo tirando de puertos tradicionales de carrera amateur, ¿no? Porque, por ejemplo, se subió el Castillo de Locubín, que es el punto culminante
de la clásica de Torredón Jimeno, se subió el Alto de los Villares, que es como decía David Delgado, que es el ciclista del Burgos, la pequeña Pandera, porque es la mitad de la subida a la Sierra de la Pandera, y con esos 2 puertos nada más se construyó una nueva etapa intensísima, donde el UAE logró descabezar al Red Bull para poner a Sivakov de líder y para darle la victoria en la general a Sivakov. Y luego las etapas posteriores, tanto la de Valle de los Pedroches en Córdoba como la de ayer, que terminó en la línea de la Concepción, pero después de mucho sube y baja de nuevo por ese interior montañoso de Málaga y Cádiz, también ofreció un espectáculo bastante chulo. Yo tengo la sensación de que fue una carrera que dio bastante de sí. Muy bien. Olga, a nivel de resultados, son 2 victorias de ciclistas españoles, una victoria en la general de un hombre de máximo prestigio, que además estamos hablando de uno de los gregarios, ¿no? Más potentes actualmente. Claro, es que llamar gregario a Sivakov, bueno, ya sabéis que bueno, lo llamas gregario porque está en el UAE, pero que si estuviera en otro equipo seguramente pues sería un capo, ¿no? Porque, bueno, el caso de Adam Yates y tantos otros que cuando fichan por estos equipos con Vingegaard o Pogačar especialmente, pues su rol cambia, ¿no? Pero es que, claro, estamos hablando de un ciclista que en su día estaba llamado a ser líder. Y después, el tema Pidcock, que consiguió una victoria. Van Gils también ha estado bastante destacado por ahí. Bertet, que acaba segundo, pues como siempre, siendo muy regular. La verdad es que UAE tiene esto, ¿no? Tiene equipos tan potentes. Marsul estaba por ahí, que hizo un trabajo extraordinario también, que te gana las carreras. Fijaos lo que voy a decir, no me lo toméis al pie de la letra, ¿eh? A veces, Olga, incluso hasta sin querer un poco. O sea, simplemente estando en carrera, ¿no? Y manteniéndose por ahí, ¿no? Bueno, sin querer, a ver, queriendo mucho, ¿eh? Entiéndeme, o sea, al final no necesitan ser mega agresivos, controlar la carrera de una forma tremenda, ¿no? En plan, ostras, realmente es que estando en carrera, los otros van cayendo y ellos se van manteniendo ahí, y es que con eso a veces es suficiente, de verdad. O sea, a veces tengo esa sensación de la superioridad llega a tal nivel que bueno, Sivakov es verdad que se movió, etcétera, pero tampoco ha sido una oda, ¿no?, a luchar y a pelear. Simplemente es que son superiores al resto y con eso a veces tienen incluso hasta suficiente. Yo, la sensación en general que he tenido este principio de temporada es como que ya no hay inicio de temporada o algo así, ¿no? O sea, es como que normalmente, al menos las que ya teníamos una edad, incluso marcábamos en el calendario la Volta a Cataluña, ¿no? Para ver cómo estaba todo el mundo, por decirlo así, ¿no? Y ahí era como la primera vuelta por etapas, donde los corredores que iban a marcar pues el resto de la temporada un poco se veían las caras y empezaban a ver cómo iba la cosa. Pero es que es como si no hubiera habido parón casi, ¿no? De la temporada pasada. Y ahí hay algo que me hace reflexionar hasta qué punto el UAE pues ha cambiado parte de, no sé, de la forma de entrenamiento o de los picos de forma de sus corredores, para que ya desde inicio de temporada tengamos esta sensación, ¿no? De que están un puntito por encima de los demás. No lo sé. Tengo la sensación que ha cambiado algo. No, estoy especulando un poco, pero hay algo que todavía no consigo entender de cómo las fuerzas son tan dispares a inicio de temporada. No sé, es la sensación que tengo. ¿Qué te pareció, Fran, las victorias de Barrenechea, ¿no? También ahí con Movistar, que lo está haciendo francamente bien, no sé, por comentar también la victoria de Diego Uriarte, ¿no?, que lo hizo muy bien con Ken Pharma, esas 2 etapas ganadas por españoles. La verdad es que Movistar también lo está haciendo de coña, en este inicio de temporada. Yo quiero ver que se confirma en Volta, en París-Niza, ¿no?, en carreras ya de más prestigio, como decía ahora Olga, dar ese paso al frente, pero yo creo que el equipo se ha reconvertido con una filosofía que sigue dando sus frutos. Ayer, por ejemplo, como pelearon también con Enric Mas y compañía, creo que las estrategias, que era algo que se estaba poniendo muy en duda en Movistar en los últimos años, están mejorando, ¿eh? Hay un paso adelante, por lo menos esa es mi sensación, Fran. Pues mira, antes recojo el guante de Olga. ¿Tú sabes cuándo yo sitúo el cambio ese, Olga, de mentalidad, ¿no? De ese líder que llegaba a principio de temporada con la carbonilla todavía en el motor y no empezaba a carburar de verdad hasta Cataluña? Sí, yo lo ubico en el momento en que el Sky empieza a trabajar y con una filosofía en la cual el ciclista tiene que mantenerse en forma física todo el año, ¿no? Ellos lo llamaban la periodización inversa. Se suponía que estaba
inspirado en la natación, ¿no? Venía de un entrenador que se llamaba Tim Kerrison, que entró de jefe de rendimiento en el primer Sky, ¿no? El Sky de Wiggins, Froome y demás, y que en lugar de dejar al ciclista estar 2 meses en pretemporada sin prácticamente tocar la bici o tocándola poquito y no afinando la forma física con series y esfuerzos más medidos hasta que no llegaran los objetivos importantes, ellos ahí marcaron que había que estar haciendo series desde el principio, que había que estar en forma desde el principio de año, con idea de generar una dinámica ganadora que hiciera que fuera menos costoso el mantener esa forma física. Y yo creo que esa filosofía la han abrazado ya el total del pelotón y todo el mundo llega muy bien al inicio de año. Respecto a Movistar, la verdad que a mí también me parece bastante ilusionante la forma en la que están encarando la temporada. Es cierto que le ha salido bien la jugada, pero es que son victorias de prestigio y victorias conseguidas a pedaladas. No por casualidad, no porque una fuga se te ha ido y oye, mira, qué bien que me ha caído una victoria en el zurrón, sino que Romo se impone por pierna en el Down Under y de hecho roza la victoria final porque viene muy bien de forma. Iván Romeo se impone con una táctica fantástica por parte de todo el equipo allí en esa etapa de Valencia. Y aquí en Andalucía lo que hemos visto es a un bloque que estábamos acostumbrados a que corriera de forma conservadora, ¿no? Porque, por poner un ejemplo nominal, ¿no? Jorge Arca, estamos acostumbrados a que sea un tío que está en el pelotón cuidando del líder o tirando, ¿no? del carro, y resulta que aquí Jorge Arca lo que ha estado ha sido a entrar en fuga, a descolgarse, perder 25 minutos para el día siguiente estar ahí delante, y Enric Mas, en lugar de estar todos los días apretando para intentar acabar el 7º de la general, porque con las piernas que llevaba, pues igual podría haber acabado entre los 10 primeros. Sí. Pero no, resulta que cuando el primer día de competición, muy duro y demás, se sintió atufado, levantó el pie y perdió 7 minutos y pico. Y cuando yo fui a hablar con Chente, que había hablado con él por la mañana, hablé después de la etapa y me dijo, bueno, pues que tranquilidad, que era más o menos lo esperado, que él aguantó hasta donde pudo y cuando dejó de poder, pues levantó el pie pensando en los días siguientes. Enrique al día siguiente hablé con él y me decía, pues que sí, que ayer mal, porque no podía estar hasta el final, pero que hoy iba a estar mucho mejor, que se había centrado en recuperar fuerza y en pensar en cómo iba a ser su ofensiva en los días posteriores. Y efectivamente, pues resulta que tanto el jueves como el domingo fue parte integrante de los movimientos, parte activa. Enric Mas, en la segunda etapa, que la vi a pie de carretera en varios puntos, en todos los momentos donde yo vi la carrera, Enric estaba en cabeza, en todos. Y dice, y luego no ganó, ¿no? Pero ese tipo de movimientos, de esfuerzo, el verse con fuerza, le va a repercutir positivamente en el resto de la temporada. Y ahí hay un detalle que no sé hasta qué punto se vio por televisión o no, pero que me parece súper significativo, que Enric, en el último corte, en el que llega a meta, entra bajando. A un tío que lo hemos considerado siempre un mal bajador, que ha contado sus problemas con las bajadas y demás, y resulta que se lanza Pidcock, que por supuesto Pidcock iba, según me describió una persona que iba en moto acompañándole, Pidcock iba muy suave y en la comparación con Enric le costaba más esfuerzo. Pero es que Enric no se quedó en el pelotón guardando. Enric salió con Pidcock. Le costó más, pero el hecho es que conectó con la escapada bajando. Y dices, pues oye, pues esto es interesante y te habla de un ciclista que está dispuesto a trascender límites que tenía antes y que ahora, de repente, aquel día por lo menos se convirtieron en un punto fuerte.
Y cambiar la manera un poco en cómo estructuran las carreras, incluso hasta el propio Enric Mas, ¿eh? O sea, yo creo que esto que estás diciendo es muy, muy interesante para Movistar y yo creo que se está notando, insisto. Es verdad que vamos a ver si esto se transforma en continuidad a lo largo de la temporada a medida que las carreras tienen más prestigio, a medida que las carreras tienen más exigencia, pero yo creo que es imposible ponerle un pero a Movistar en absolutamente nada y además que ciclistas que el año pasado, pues algunos de ellos, ¿no? Llegaron al equipo, se aclimataron un poco, este año están dando un paso al frente. Yo creo que esto también es muy interesante, ver la evolución del trabajo interno, ¿no? Con este grupo de entrenadores, de técnicos, como en el día a día, oye, un año después están más aclimatados, dan un paso al frente, mejoran, seleccionan mejor el momento de dónde moverse, la táctica parece mucho más acertada, ya no es aquel equipo que no sabías muy bien dónde estaba, ¿no? Si iba a hacer una general, si iba realmente a ganar una etapa, siempre escogían mal el momento, bueno, aquello que tantas veces hemos comentado en los últimos tiempos, ¿no? Y que incluso hasta nos sabía mal decirlo, ¿no? Porque coño, el equipo World Tour español por excelencia, ¿no? Y yo creo que, oye, de verdad, es una gran noticia. Bueno, Yo en este Andalucía, sentido, Joan, dime. no. Es que quiero ir también a Gary Pogačar, pero acabemos con esto. Vale. No, que quería hacer un pequeño apunte con el tema de Movistar, que, bueno, me consta que el equipo ha trabajado también muy bien a nivel psicológico con los corredores, ¿no? Normal. Y la temporada pasada, corredores como Romo, por ejemplo, que tienen un potencial increíble, y ya, bueno, pudimos ver algunos destellos, pero corredores que todavía no sabían ni dónde situarse, ni dentro del equipo, ni qué perfil podían tener, qué podían aportar, etcétera, etcétera. Y creo que el equipo ha trabajado muy bien a nivel psicológico con algunos corredores y de alguna forma ha soltado el freno de mano, ¿no? O sea, lo que decías antes, ¿no? Era un equipo con el freno de mano puesto. Y a la que también cambies algunas dinámicas internas o cómo se toman algunas decisiones, hay corredores, especialmente los más jóvenes o los que quieren aportar más, que se despiertan. Pero bueno, hay que dejarles, ¿no? Hay que dejarles que estén ahí, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes cambios del Movistar este año, o al menos lo que estamos viendo ahora. Y yo creo que sí, continuidad. Fran, si lo tú no sé qué opinas, que no sé qué opináis también, Olga, pero si lo personalizamos en dos personas, yo creo que hay dos movimientos clave en el equipo, que son la llegada de Xavier Muriel y Iván Velasco. Yo creo que para mí son claves en este cambio. ¿Estamos de acuerdo con ello? Sí. Y no solo eso, es que al final, tío, muchas veces tendemos, ¿no? Ha habido, mira, que yo creo que un gran ejemplo precisamente es lo que se habla muchas veces de Tadej Pogačar, ¿no? Se habla de Tadej Pogačar y dice, es que el cambio ha sido gracias a que está entrenando con Javi Sola. Javi Sola es un magnífico entrenador, pero es que igual lo que está ocurriendo también, ¿no? Es que el trabajo de Javi Sola viene a construir sobre el trabajo que había hecho su entrenador anterior, ¿no? Y sobre los esfuerzos anteriores. Del mismo modo, aquí en Movistar, hace un tiempo pues se dio un giro a la hora de rendimiento, se puso en las manos de Patxi Vila y su equipo, y Patxi Vila y su equipo no necesariamente hicieron un mal trabajo, ¿no? O sea, muchas veces también ocurre que el trabajo por lo que no funciona son por causas externas, y lo que aprende la organización cuando una dinámica no funciona le sirve para que la posterior sea mucho mejor, ¿no? Yo creo que ahí Muriel y Velasco son dos técnicos excelentes, cada uno con su registro y demás, pero los dos muy, muy buenos, y ahora mismo se están encontrando con un terreno abonado se encontraron con un terreno abonado para sembrar, y ahora están teniendo un terreno abonado para que ese jardín crezca y crezca espléndido, ¿no? Han juntado a un grupo de jóvenes con muchas ganas, mucho talento y mucha energía, y eso creo que es también un factor clave a la hora de explicar tanto la forma de competir como el éxito de esa competición. Claro. Y me voy a ir al UAE Tour y ahí voy a empezar a hablar. Voy a empezar hablando también de Castrillo, que lo ha hecho muy bien y que sigue en ese estado de forma tremendo, pero es verdad que como tuvo aquella caída al pobre, pues ya quedó un poco más alejado en la general, y ayer tuvo que trabajar en ese final en Jebel Hafid para Romeo, pero sobre todo me quiero centrar en Iván Romeo, porque estamos hablando de un chico de 21 años, es muy joven y que ya en esta temporada
ha demostrado, ¿no? Un nivel muy importante. Lo hizo en la Comunitat Valenciana y lo ha hecho ahora en el UAE Tour. Lo hizo el año pasado contra el crono en los campeonatos del mundo sub-23. No sé, yo creo que estamos hablando de un chico impresionante que cada vez va a más, pero es que yo quiero poner el foco un poco en su evolución en un terreno quizá que a priori, por su peso, por su envergadura, ostras, vemos pocos ciclistas tan grandes. Recordemos que es 1,93 m, 75, 76 kilos, ¿no? O sea, es un tipo pesado, de un talento tremendo. Yo recuerdo que estuvimos aquí hablando con Samuel Sánchez, que lo comparaba más con Pipo Gana, pero es que realmente se ha defendido en montaña, vamos a ver, ya sé que no estamos hablando de puertos del Tour de Francia, ¿no? Pero sí que es verdad que habían escaladores de primer nivel que ayer, por ejemplo, acabaron por detrás de Romeo de forma clara y evidente. Entonces, bueno, uno hace que se pregunte qué es Iván Romeo o sobre todo qué va a ser Olga en el futuro, ¿no? Porque, no sé, yo creo que lo está descubriendo él mismo, ¿no? Pero cada vez llega más lejos en terrenos que a priori no estaban en el guión. Yo creo que una de las claves es que tiene 21 años. y lo comento porque ahora justamente me estaba acordando y perdón que meta la cuña, pero en el próximo número de la revista Volata vamos a publicar una entrevista con... Hombre, en algún momento tenía que caer. Vamos a publicar una entrevista con Francis Cabello. ¿Os acordáis de Francis Cabello? Del Kelme. Él es entrenador de muchísimos ciclistas. Y en una de las preguntas que le hice me dice, mira, cuando uno es joven no le duele nada, digamos, ¿no? O sea, lo puede hacer todo, casi, ¿no? O sea, sprinta, escala, puede ser bueno en contrarreloj, etcétera, etcétera. Y cuando uno se va haciendo mayor es donde va encontrando realmente su especialización, ¿no? Sí, y me estaba acordando de estas palabras, ¿no? De que quizá ahora mismo, o sea, todavía su cuerpo está por descubrir qué ciclista va a ser, ¿no? Y casi como que lo puede hacer todo, ¿no? Y dice a un junior, casi a un junior que casi, ¿no? O sea, digamos que Romeo no es junior, pero podría serlo, digamos, ¿eh? Viene de ser junior. Dice, no le duelen las piernas, o sea, lo puede hacer casi todo, ¿no? Y puede llegar a unos límites en su esfuerzo que una persona de quizá 30 años ya no puede, ¿no? Y quizá ahí puede ser una de las razones de que ahora mismo está probando hasta dónde puede llegar y ya lo veremos si es Indurain, ¿no? Porque también es Indurain, no sé si medía 1,90 m, ¿no? Y también... Ese perfil de ciclista, ¿no? Pero uno tiende a pensar que ese perfil de ciclista hoy en día ya no ganaría, ¿no? No podría luchar por generales nunca, ¿no? Tal como está desarrollado el ciclismo actual. Pero claro, ves a este chico y te empiezas a preguntar, bueno, ¿seguro que este chico no puede seguir evolucionando en la montaña y con este cuerpo romper un poco el molde? Pues podría ser, porque es muy bueno en contrarreloj, que es como casi la pata que a veces les falta, ¿no? A muchos aspirantes a escaladores y aspirantes a grandes vueltas. Podría ser que estuviera ahí el potencial, sí. ¿Qué, Fran? ¿Te subes al carro o no? ¿Te subes al carro de la Romeo, de los Romeo fans o no? Sí, a ver, yo me sumo totalmente. A mí me parece un ciclista interesantísimo. A mí recogiendo lo que decía Olga, es que ahí Almeida me dijo hace un par de años en una entrevista una frase que se me ha quedado muy marcada porque creo que explica mucho, ¿no? Decía que era muy importante ser un buen contrarrelojista porque ganar un minuto en montaña hoy por hoy es muy difícil. Es cierto. Es muy difícil. Tiene que ser circunstancias, pues bueno, pues que haya un ciclista o un equipo muy poderoso que de verdad lo destroce todo para que se hagan grandes diferencias. Si no, van a llegar 15 ciclistas en el primer minuto. Y en cambio, en una contrarreloj, meterle un minuto a un rival, si tú eres muy bueno y muy rápido, pues es más factible. En el caso de Romeo Escalador, digamos que en Valencia sí que tuvo un poquitín más de piedra de toque, particularmente la etapa que ganó, en la de Alpuente, porque ahí sí que se subía, pero muchísimo, ¿no? Se salvaba muchísimo del nivel. En la etapa esta del UAE Tour,
la mayoría, todas, eran planas y los dos finales en alto eran 2 puertos largos. ¿Qué ocurre? En el hacer un esfuerzo de 40 minutos al nivel de Pogačar es más sencillo que hacer 5, ¿sabes? Y ahí es donde un ciclista de 75 kilos puede acabar penando en esa acumulación de esfuerzos, porque el motor te puede estar produciendo X cientos vatios durante 40 minutos, Claro. pero si tienes que hacer 3 esfuerzos de 40 minutos en la misma etapa, igual ese peso ya te empieza a lastrar demasiado. Claro. Ahí es donde, digamos, está el reto a futuro de Iván Romeo. Hoy por hoy, si es capaz de hacer 2 subidas, 2 puertos, como fueron Jebel Jaí y Jebel Hafid, al ritmo de Pogačar, entre muchas comillas, pues de repente puede acabar cuarto de una general, de una Vuelta World Tour, donde te están midiendo con gente que realmente que son aspirantes legítimos a podios de grandes vueltas, ¿no? O que han subido a podios de grandes vueltas o que ganan grandes vueltas. Tremendo. Pero ya después habrá que ver la evolución cuando el terreno sea todavía más exigente, cuando la acumulación y la repetición de esfuerzos sea mayor. Tremendo. Tremendo. De la lucha, bueno, del UAE Tour y la victoria de Pogačar, Fran, no sé si quieres añadir algo más, porque claro, es una victoria por aplastamiento, e incluso, bueno, por destacar quizás si queréis el tema de los ataques incluso en etapas llanas, la etapa del sábado fue, ¿no? Creo que atacó por ahí, o el viernes, ya es que ya pierdo, ya no sé qué día era, que atacó por sorpresa. Bueno, ha sido divertido verlo. Yo no sé si honraba un poco al equipo y que es la carrera un poco de casa y que ya directamente es que definitivamente ya Pogačar ya siempre va a ser así y cuando se aburre en el pelotón va a atacar y ya está. Y hay otro factor que yo creo, mira, una vez Alexander Kristoff le dijo a Daniel Friebe, a un periodista que ahora mismo se encarga o es el corazón del Cycling Podcast, le dijo que no le gustaba competir en las carreras planas de los Emiratos, Qatar, cuando Qatar existía y compañía, porque sentía que se desentrenaba, que el estar en el pelotón 3 o 4 días seguidos, pasando la mayor parte del día a 110 de pulso, le desentrenaba. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando vi el ataque de Pogačar, mi razonamiento fue claramente no ataca para ganar la etapa, ¿no? Porque ¿no? Puede ser que ataque para dar espectáculo, para ganar patrocinador, puede ser, pero también puede ser que sea un esfuerzo calculado de saber que el jueves y el sábado iba a estar tranquilo en el pelotón, pues en lugar de estar 3 días seguidos tranquilo en el pelotón, pues el viernes cojo, arranco y hago un entrenamiento de calidad. Y él decía, mejor si hacemos la etapa en 3 horas, si la hacemos en 4 horas y media. Pues también puede ser que sea ese un poco el razonamiento, ¿no? El llevar la carrera a, no sé ni cuántas medias salió, creo que salieron 48 o 49 de media. Y dice, pues claro, pues mucho mejor. Acabo antes y encima he hecho un entrenamiento de calidad en el contexto de una carrera que sé que voy a ganar. Es tremendo. Bueno, de hecho, no sé si he leído en el diario AS que Pogačar también confesó que entró en esa fuga por una apuesta, ¿puede ser? Que sería un tatuaje si ganaba esa carrera o algo así. Sí, algo así. Y entonces... Va tan sobre, ¿no? Qué fenómeno. Claro, su reto es hacerse un tatuaje con un colega, o sea, es increíble. Por eso, y entonces eso, pues obviamente muchos equipos o corredores le han recriminado que, jolín, o sea, déjanos una etapa, ¿no? O sea, porque, ¿no? Si te metes en la fuga, como que obligas a los demás a eso, a poner la marcha quinta, la sexta y todas las que hagan falta para coger esa ¿Crees fuga, que les ¿no? está empezando a molestar esta manera de correr, Olga? A los equipos rivales, etcétera. Él siempre va con la sonrisa, se lo pasa bien, pero ¿crees que alguien lo puede interpretar como una falta de respeto? Yo creo que sí. Piensa que venimos de unas temporadas en las que si empezamos a hacer cálculos de todo lo que ha ganado UAE, de todo lo que ha ganado Visma y todo lo que han podido ganar los otros, yo creo que a lo mejor se empieza a acumular un poquito de jolín. Inquina, ¿no? Es en plan, gana, pero respeta, ¿no? Un poco, sería un poco... Sí. Que yo no creo que falte el respeto a nadie, sinceramente. Pero sí que en el ciclismo hay como eso, una serie de reglas no escritas, ¿no? Incluso de respeto del rival o del trabajo de los otros equipos o de los roles de
los sprinters, ¿no? Que en el fondo también es una figura que bueno, que también necesita sus momentos Por supuesto, hombre. de gloria, ¿no? Y bueno, no sé, como que de alguna forma va con esta actitud tan un poquito de, no sé si de sobrado o de juego, de estar jugando todo el rato, Las dos, ¿no? que, que Una los, cosa es que- consecuencia de otra, ¿no? Creo, sí, seguramente. que los demás que no llegan al nivel, pues a lo mejor se pueden sentir un poco, bueno, eso que se les está faltando el respeto o Ya. que, digamos, se sienten frustrados porque dices, bueno, ¿y cuál es nuestro papel ahora mismo en el World Tour, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos aspirar, ¿no? Bueno, son cuestiones que están ahí en el aire, creo. ¿Hay tema ahí, Fran, para ti? En la manera, el respeto, etcétera, estas leyes no escritas históricas del ciclismo con Pogačar y cómo está yendo las carreras, cómo corre, cómo sonríe, cómo mira a cámara, cómo es que, claro, es que lo hace todo. Yo creo que más que una cuestión de respeto puede ser que haya una frustración por ver lo muchísimo que anda y lo difícil que es meterle mano, ¿no? Y que eso al final pues tiene que frustrar, pero también pienso que la mayoría de equipos y sobre todo los equipos que tienen una trayectoria ascendente, lo que ven es la oportunidad de crecer en la misma dirección que han crecido ellos. Ya te entiendo. Intentar simplemente ser mejores y correr de esta manera tan bonita, porque al final algo que sí le está aportando el UAE y que otros equipos que han dominado en el pasado no aportaban, es una forma de correr muy alegre y que da muchas alternativas a la competición y no se la comen de forma caníbal, sino que la animan, ¿no? El otro día, por ejemplo, ese ataque de la quinta etapa animó la competición, pero por un lado siento que no le restó protagonismo a los equipos que iban a la fuga, ¿no? Pues el antiguo Corratec, ¿cómo se llama este año? Era Solution Tech Vinifantini, ¿puede ser? Ellos seguían teniendo a 4 tíos en la fuga, con la diferencia de que yo por lo menos me puse a ver la carrera antes de lo normal por el interés de ver que estaba Tadej Pogačar ahí. E iban los 11 rodando y él no iba humillando a los demás rodando, sino que iba como parte de la carrera. Entonces, creo que es fácil frustrarse si pierdes siempre, pero por ejemplo, en Andalucía, la forma que ha tenido de correr UAE no ha bloqueado la carrera, sino que la ha hecho más bonita. Y en Algarve parecido. En Algarve ha sido una carrera bonita y con más alternativas que en otros años, porque UAE ha favorecido eso, siendo que sabemos que en el 90% de las carreras el equipo más fuerte va a ser siempre UAE. Totalmente. Porque tienen una plantilla tan espectacular que los 7 últimos ciclistas son igual de buenos que los 7 mejores de la mayoría del World Tour. El perro por ahí aparece por ahí, es fan de Pogačar, y está de acuerdo. Algún perro que suena por ahí reafirma la teoría de Fran Reyes. Muy rápido, que estamos fuera de tiempo, pero por acabar, por tocar lo de Algarve aquí en la tertulia, ¿no? El tema de la última... Es que llamarle cronoescalada al último día me parece un poco abusivo en Malau, ¿no? Digamos, crono con una subida final potente, pero que bueno, es suficiente para que Jonas Vingegaard le diera la vuelta a la tortilla, ¿no? Y se llevara la general. Bueno, es que claro, vivimos un fin de semana donde debutan una semana, ¿no? Donde debutan Pogačar y Vingegaard, Olga, y los dos pues ganan a su manera. Y Vingegaard tenía rivales quizás de más entidad o no lo sé, pero el recorrido, pues bueno, el de la subida, ¿cómo se llama el puerto el que subieron? El de Alto da Folla. El da Folla, exacto. Ahí Vingegaard no se le vio tan fuerte, pero sí que ayer, sin ir súper, ¿no? Bueno, doblegó a Van Aert claramente en la crono y se llevó esa general que, bueno, siempre es importante para Vingegaard, ¿no? Ver que empieza en este año tan importante ganando, ¿no, Olga? Sí, totalmente. Y creo que esto, claro, ahora estamos en un momento en el que tenemos que ir viendo, ¿no? qué va haciendo Vingegaard y qué va haciendo Pogačar, ¿no? Y en qué momento se encontrarán los dos, ¿no? Cuando sus caminos se crucen, ¿no? Y puedan competir el uno contra el otro. Pero creo que a nivel mental, emocional, creo que esta victoria es muy buena para Vingegaard, porque de alguna forma refuerza
eso, la evolución en positivo, ¿no? Que empezó a hacer el año pasado después de la caída de la Itzulia. Y de alguna forma esto, no sé, creo que le puede dar eso, puede ser una muy buena base para lo que vendrá después. Y lo que decíamos antes, lo que decía antes Fran también, que los equipos están cambiando eso, la forma de entrenar, la forma de afrontar las carreras, ¿no? O sea, la gente ya va a ganar desde el primer día, por decirlo así. Y también, Fran, no sé si lo sabías, pero en el Visma también este año han incorporado un entrenador que viene del mundo de la natación. Sí, Jaco Verhaeren. Sí, efectivamente, sí. Y no sé si tiene que ver con esto, con lo de Sky, pero digamos que el Visma también está en un momento en el que está avanzando o probando nuevos sistemas también de nutrición, de análisis de datos, seguramente para ir avanzando pasos hacia adelante y ponerse... Es como un poco una lucha espacial, ¿no? Casi. Estamos ahí entre... Es como parece la Fórmula 1 ya, ¿eh? O sea, sí, ¿no? En la Fórmula 1 que están con el fichaje de Adrian Newey, ¿no? Que es el que está en Aston Martin este año, después de estar muchos años en Red Bull, etcétera, ¿no? Y uno piensa, al final el fichaje del ingeniero va a ser igual de importante en el ciclismo también, ¿no? En este caso el entrenador, ¿no? Es que es total. Es que el Red Bull también, Red Bull ha cogido y ha fichado a varios entrenadores que vienen del Ineos, del UAE, ¿Por qué? Porque es que lo que están buscando es la forma de absorber el conocimiento que tienen los mejores equipos. Claro. Y los mejores equipos buscan su conocimiento tanto dentro de sí mismos como en otros deportes. Claro. Sí, y además se están haciendo los entrenamientos casi, obviamente de forma personalizada, pero es que la personalización está llegando a una meticulosidad muy, muy grande, ¿no? Desde las horas y minutos que tiene que dormir cada corredor, ¿no? Para descansar, los alimentos que le van mejor a uno y no le van bien al otro. No sé, se está trabajando a un nivel... Sí, todo. Adaptar todo al cuerpo de cada corredor. Y eso, pues, está cambiando el rendimiento. Y que si nos ponemos visionarios, precisamente Jaco Verhaeren, tuve una conversación larguísima con él y súper interesante. ¿Ah, sí? Y sí, porque él, digamos, en Visma no es un entrenador como tal, es un entrenador de entrenadores. Sí, o sea, correcto. Él ha entrado como un entrenador que apoya a los otros entrenadores y que ayuda a los otros entrenadores a ser mejores, ¿no? Y él, dentro de la conversación, llegó a un punto en el que me estuvo contando que ellos ya para la nutrición necesitan menos nutricionistas porque tienen inteligencias artificiales, ¿no? Una inteligencia artificial o unos algoritmos suficientemente entrenados como para que el nutricionista ya solo tenga que visar, ¿no? Que aprobar lo que hace la inteligencia artificial, y que él creía que a corto plazo también la figura del entrenador iba a evolucionar porque ya a la hora de diseñar un programa de entrenamiento era más eficiente la inteligencia artificial. Qué bueno. Que el entrenador iba a ser una figura que cuidara del ciclista y no tanto una figura que le dijera lo que tenía que entrenar. Y dices, es alucinante, pero también es un poco hacia donde vamos, en el total de la sociedad y en el deporte en general. Por supuesto. Chicos, ha sido un placer. Acaba, Olga, va, remátamelo tú. Va. Venga, a ver, remato. No, y por añadir un detalle más de ciencia ficción a todo esto, sé que algunos equipos también están trabajando porque obviamente con las marcas y sobre todo marcas de ropa, y ya se está viendo que uno de los pasos que va a llegar es la personalización de la ropa. Es decir, que cada corredor pueda llevar piezas de ropa especialmente, características que le van mejor, ¿no? Efectivamente, sí. O sea, que depende del tipo de ropa de tejido, pues pueden ahorrar más o menos vacíos. Habrán robots en el pelotón, o sea, como vayamos así, o sea, yo ya no descarto nada. Un robot por ahí que sirva para entrenar, yo qué sé, cualquier cosa de estas, es que ya me lo imagino. Pero todo. Se está trabajando en ese sentido también, la personalización de la ropa. Ciclistas cyborgs, mitad humanos, mitad, es que no sé.
acabar. Es que, bueno, yo estoy haciendo coña, pero no descarto que en el futuro el dopaje sea esa, en algún momento, ¿no? Una pieza que a quien sea le hace ir más rápido, yo qué sé, cualquier historia, por imaginar. Vete a saber, sí. Está yendo todo tan rápido en el mundo del deporte. A ver, como decía Fran, en el mundo en general con la IA, ¿no? Pero en el deporte últimamente se está acelerando una barbaridad. Bueno, hoy ha sido una tertulia diferente, muy, muy divertida, muy amena y aprendiendo también. Yo creo que al oyente le va a gustar mucho. Olga, cuídate mucho. Os leemos. Igualmente, muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Fran, crack, un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho. Muchas gracias, Joan. Un placer compartir tertulia, Olga. Gracias. Igualmente, gracias. Lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene con más cositas en Escapa Podcast, comentando como siempre la actualidad ciclista. Cuidaros mucho, gracias por estar ahí, adiós.